Pues hoy concluimos la serie titulado Marcados, y esta serie se trató sobre el impacto de la resurrección, y a través de la serie miramos cómo Jesús cumplió sus promesas de resucitar, cómo Jesús nos quita la ansiedad y cómo Jesús nos da nueva perspectiva. Y la semana pasada el pastor Rafa predicó sobre Tomás y sus inseguridades y cómo Tomás estaba estancado en el momento con sus emociones sin poder seguir adelante, y cómo Jesús lo trajo hacia la realidad. Y bueno, si quieren saber más de esta serie, estos mensajes, pues los pueden encontrar en el podcast de la iglesia, porque están muy buenos. Entonces recomiendo que lo busquen. Y hoy el mensaje va a ser y se titula Jesús nos reta a seguirle aunque le fallemos. Y Él es un Dios de segunda, tercera y décima y infinidades de oportunidades. Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje. Padre, gracias por ese que nos dices y gracias por traernos aquí, y te pido que me des las palabras y te pido que abras nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu palabra, y te pido que me ayudes a mí, que a veces me da ansiedad, y Padre, te pido que estés con nosotros ante este mensaje, y gracias por todo lo que haces. En nombre de Jesucristo Jesús, amén. Ok, si pueden abrir sus Biblias a Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Pero antes de empezar esto, siempre tenemos que ver en contexto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace unos meses platicamos sobre la Biblia, que cómo podemos ver el contexto y cómo aplica y todo eso? Entonces vamos a ver el contexto del capítulo antes que empezamos a leer esta sección. El contexto de este capítulo, especialmente los versículos de 1 al 14, habla sobre Pedro y unos discípulos que van a pescar. Después que resucitó Jesucristo, habla sobre lo que hace. Entonces, ese pasaje siempre me recuerda a mis tíos. Yo nací en Sinaloa, pero me crié aquí en los Estados Unidos. Pero en Sinaloa tienen un acento especial. Y yo creo, para mí, Jesús era pescador. Entonces, mi familia también son pescadores. Y esa región, pues, tiene un cierto acento. Entonces, los voy a dar yo la versión sinaloense de ese pasaje, Y va así, porque siempre mis tíos decían: oye, compadre, vamos a pescar, está buena la pesca, ¿no? Pero sí, así hablan, ¿no? Y ahora vamos a ver la versión sinaloense del pasaje de aquí, de versículo 1 al 14. Dice Simón, que también es Pedro, dijo: voy a ir a pescar. Y dicen los otros discípulos: sí, pues, vamos contigo, ya que no tenemos nada que hacer, pues. Y dice versículo 4 que fueron a pescar toda la noche y no había nada. Y dice que al siguiente día, a la madrugada, Jesús se les apareció y no lo reconocieron. Y dice Jesús: oye, compas, ¿no tienen algo de comer? Y los discípulos dijeron: oiga, fíjese que no. Jesús les responde: pues pongan la red al otro lado del barco y van a ver. Y sí, lo ponen. Y dice que versículos 6 y 7 se llenó la red tanta que no la podían sacar del agua. Y ahí es donde se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Y dice Simón: válgame Dios, es el maestro. Y se entran al agua y dice que los discípulos lo siguen. Y Jesús ya tenía las brasas y un pan preparado para ellos, un desayuno. Y ese desayuno, pues, comieron pan y peces. Y ahí es donde entramos al versículo 15, donde habla de esto. Que el versículo 15 dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas.
17. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Tenemos que analizar aquí lo que está pasando en los versículos 15 al 17. Acuérdense que en el Nuevo Testamento usaban y fue escrito en el griego. Y ese era el lenguaje común de ese tiempo. En la región del mundo usaban griego. Y en el griego hay más de 20 palabras para amor. Y lo que vemos aquí en este pasaje, que usan el agape y fileos. Y vamos a explicar ahorita lo que es el amor agape. El amor agape es el amor incondicional hacia otras personas que proviene de Dios. Y el amor fileos o fileo es el amor fraternal y de amistad. Y entonces vamos a leer otra vez estos versículos, pero con las palabras que usa Jesús, ¿sí? Y dice, un momento, okay. Jesús le pregunta a Pedro: ¿me agape? Y Pedro responde: te fileo. No fideo, fileo. Jesús le pregunta de nuevo: ¿me agape, Pedro? Pedro dice: te fileo. La tercera vez le pregunta a Pedro: ¿me fileo? Y Pedro dice: te fileo. Si nos damos cuenta que la tercera vez Jesús le dice a Pedro: te fileo, o me fileas, y Pedro dice: te fileo. Y nos damos cuenta aquí que Pedro le dice: tú sabes mi corazón, tú lo sabes todo, mira mi corazón, examíname. Porque Pedro todavía tenía en mente lo que había sucedido varios días antes, durante la última cena. Si alguien se acuerda qué pasó durante ese tiempo, Jesús dijo: alguien de aquí me va a traicionar. Y todos: no, pues ¿quién? No soy, no, yo. Y Pedro dice: Señor, yo nunca lo haría, yo te seguiré hasta la muerte. Y le dice Jesús: no, me vas a negar 3 veces. ¿Sí? Y miramos aquí que todavía eso tenía Pedro en su mente. Sí, dice el pasaje que después que Pedro negó a Cristo, dijo que fue y lloró con amargura, se arrepintió. ¿Sí? Y todavía Pedro tenía esto en mente. Y cada vez, si se dan cuenta, respondió él con fileo. Y este amor implica fiel hasta la muerte. Y eso estaba en la mente de Pedro. Sí, por eso le dice: examina mi corazón. Porque él ya estaba dispuesto. Después que negó a Cristo 3 veces, él estaba dispuesto de ser fiel y que nunca lo iba a negar. Y también acuérdense, aquí miramos el paralelo que Jesús le preguntó 3 veces: si me amas. ¿Sí? Y se dieron cuenta en versículo 15, ¿cómo le dice a Pedro? ¿Le llama Pedro o cómo le dice? ¿Alguien sabe ahí en versículo 15? ¿Me pueden decir cuál es el nombre que usa? Simón, brother, gracias. Sí, Simón. Simón es el nombre original de Pedro. Jesús le cambió el nombre a Kefas, o piedra, que significa piedra o piedrita. Pero Jesús usó su nombre original. Y nos damos cuenta que para Pedro eso fue algo de significado, porque Jesús usó su nombre original y diciéndole: estamos empezando de nuevo. En los evangelios miramos que cuando Jesús le dijo a Pedro: sígueme, Pedro lo siguió y le dijo: eres bendito entre los demás. ¿Sí? Y eso está restaurando a Pedro. Le dice Jesús, le está comunicando: estamos empezando de nuevo, te estoy dando una segunda oportunidad. Y lo que pasó, pasó. Y aquí durante este pasaje miramos que Jesús lo está restaurando. Le está diciendo: oye, fíjate, sí, hiciste eso, pero empezamos de nuevo. Y le está dando el oficio otra vez de apóstol y de ministerio. Porque cada vez que le dice: ¿me amas? Y dice: sí, entonces cuida de mis ovejas. ¿Sí? Dice: ama mis ovejas.
Y las palabras que está diciendo ahí, está diciendo en el griego cuando dice, cuida de mis ovejas, cuando dice, apacienta mis ovejas, y todo eso implica la palabra de literalmente darle de comer. Entonces, de cuidar al ministerio, cuidar el rebaño del Señor. Y aquí regresa otra vez Pedro y me vamos a ver aquí en versículo 19. En el 18 Jesús hace una profecía sobre Pedro y en versículo 19 lo explica así. Si podemos leer versículo 19. Dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Pedro fue crucificado bajo el reinado del emperador Nero y Pedro dijo que no era digno de morir en la misma forma de su maestro y fue crucificado boca abajo. Y eso fue algo que se cumplió cuando Jesús dijo, vas a morir por mi causa, y él estaba dispuesto a morir por él. Y pues regresamos otra vez al tema porque me distraí. Pero sí, Pedro fue crucificado y como el Señor, porque Jesús le dijo que iba a morir como la misma forma. Y ahora vamos a ver, ya que miramos el contexto, ahora vamos a ver cómo esto aplica a nuestras vidas. Sí, quiero que tengan en mente la palabra sígueme. Sí, porque cuando Jesús le dijo sígueme, no fue una sugerencia, ¿verdad? Fue una orden de sígueme. Y vamos a ver aquí cómo esto aplica a nuestra vida. Primero, por nuestra relación con Dios y luego la relación con nosotros. He escuchado antes que si miramos a la cruz, siempre nos enfocamos que nuestra relación, ¿sí?, con Dios y con la relación con los hermanos y forma una cruz, ¿sí?, que nos recuerda que tenemos que seguir acordarnos del sacrificio de Jesucristo y que resucitó y tenemos ese poder en nosotros porque Él resucitó y vive dentro de nosotros. Y en nuestro caminar con Dios a veces como creyentes hay desilusión, ¿sí? Cuando vienen los problemas, las tragedias y nos desanimamos y decimos, no, pues, ¿vale la pena seguirlo? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y a veces decidimos alejarnos de Dios cuando viene eso. Y hacemos casi lo mismo como Pedro, que lo rechazamos. Pero si miramos ese pasaje, dice que Jesús todavía nos perdona y nos sana y nos restaura cuando regresamos a Él, ¿sí? Y en otras ocasiones a veces, si no nos alejamos, a veces nos sentimos cuando le fallamos a Dios que no somos dignos de regresar, ¿sí? En mi experiencia a veces he platicado con personas y dicen, no, pues yo no asisto a la iglesia o ya no voy, ya no oro, ya no hago esto porque soy una persona mala, he hecho cosas que Dios no me perdonaría. Les digo, no, eso es falso. Dios te perdona, es de regresar. Y a veces, para mí a veces pienso que en nuestra vida le ponemos más fe al Google Maps, ¿sí?, el mapa de Google, que a Dios, ¿sí? Porque vamos manejando y nos dice la voz del mapa, gire hacia la derecha, siga en ruta por 10 kilómetros. Así hablan, no sé cómo hablan. Es una mujer, ¿no? No sé, pero no puedo hacerle. Okay. Y nos damos cuenta que a veces ponemos la ruta equivocada y llegamos a un lugar y ¿what? ¿Qué pasó? ¿Nos echó mentiras? No, es que pusimos la dirección equivocada y llegamos y seguimos todo fielmente, pero es la ruta equivocada. Pero así lo mismo en el sentido espiritual, que Jesús nos dice, sígueme aunque llueva, truene, nieve, y sigue el camino. Necesitamos un Cristomapa, ¿sí? Un Cristomapa. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, sí, literalmente. Pero hablando en serio, sí necesitamos que Jesús sea nuestro guía, ¿sí? Y que cuando damos una vuelta espiritualmente, cuando tenemos la salida equivocada, ¿qué pasa si uno se sale de la ruta en sus mapas? ¿Qué dice la maquinita? ¿Alguien sabe? Recalculando, ¿sí?
estoy recalculando, tomé esta ruta. Y no empieza desde el comienzo, ¿verdad? Empieza donde cometió el error, ¿sí? Lo lleva otra vez que regrese a la ruta correcta. Lo mismo hace Cristo en nuestra vida, que cuando damos la salida equivocada o le fallamos, nos dice, hey, regresa, sígueme. ¿Me amas? Sígueme, regresa. Y así Jesús nos perdona y nos lleva otra vez al camino, en enfocarnos en Él y nos restaura espiritualmente. La segunda parte que miramos aquí en el pasaje fue otra vez de seguir a Cristo, que le dice, ¿me amas? Sí. Y la segunda parte fue, sígueme, que le dice, sígueme y cuida mi rebaño. Y como siempre, el número uno después de Dios es la familia. Y voy a hablar primero del matrimonio. En nuestros matrimonios Dios nos enseña que como hombres debemos amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Sí, Él dio la vida por ella. Y a las esposas hay que amar a sus esposos. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella me ama aunque sea terco y sarcástico, ¿verdad, hermano Jesús? Soy sarcástico. Sí. Al punto que cuando hay una situación seria, soy sarcástico y se enoja. Y me dice, ¿por qué no tomas nada en serio? Le digo, perdón, es que así soy. Sí, y le causa ira. Pero todavía me ama, me da segunda oportunidades, me perdona cuando soy terco y cuando soy muy sarcástico en esas situaciones. Pero también han habido ocasiones, ella no es perfecta, han habido ocasiones que yo he tenido que defenderla y sacrificarme por ella. Hace unos años ella tuvo un problema médico que tuve que cuidar de ella, ¿sí? Y tuve que tener paciencia, tuve que ayudarla, asistirla. Y me vino en mente esto de cuidar a mi rebaño. Cuando dice Jesús, cuida a mi rebaño, esa es parte de la familia. Sí, la esposa es parte de mi responsabilidad como esposo. Y de cuidar a su corazón y de amarla aunque esté pasando por algo. Y como hombres a veces eso es difícil, ¿sí? Y no tenemos que ser sarcásticos, pero así soy. Pero estoy aprendiendo, ¿sí? De segunda, tercera oportunidad. Y el segundo punto también viene siendo con nuestros hijos, que tenemos que cuidar al rebaño, y parte de eso viene siendo nuestros hijos, nuestras palabras y acciones. Sí, nuestros comentarios pueden fortalecer o derribar a nuestros hijos. Unas frases pueden ser, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres como bla, bla, bla? Como tu hermano, tu hermana, ¿sí? O las palabras de la famosa Federica, bruto, burro, inútil, ¿sí? Esas palabras tienen efecto, no fortalecen, derriban a nuestros hijos. Y eso nos enseña que aunque le fallamos, nos da una oportunidad. Y como padres tenemos que amar a nuestros hijos y enseñarles que cuando ellos cometen errores, sí nos enojamos, pero que los errores no los definen a ellos. De que tenemos que decir, hey, fue un error, pero todavía sigues siendo mi hijo y te amo. Porque muchas de las veces nos enojamos y ¡bam! Y el hijo se siente, no, pues si cometo un error y voy a mis padres, pues me van a dar con la chancla y da ese miedo, ¿sí? Pero en lo que sí imitamos a Jesús es cuando dijo y le llamó a Pedro, Simón, hijo de Juan. Muchas veces con mi niño, y ustedes como padres usan su nombre completo cuando están enojados, ¿no? A mi niño le llamamos Chillas, porque yo era mucho. Pero cuando está en problemas, le digo, Matías Samuel Sánchez Holbrook, porque también saco a la mamá, ven para acá. ¿Qué pasó? Una cosa que me causó risa es que ayer estaba practicando y dije, Matías Samuel Sánchez Holbrook. Estaba así, sí, papi. No, digo, estaba ahí coloreando, no sé qué, yo ahí practicando. Y le digo, pues sí funcionó. Digo, no estás en problemas, estoy practicando. Pero dice, ¿qué pasó, papi? Le digo, nada. Pero en toda seriedad tenemos que cuidar a la familia. Esa es parte de cuidar a nuestro rebaño, ¿sí? Con nuestros matrimonios, nuestra familia. Y
El tercer componente de esto, de cuidar a nuestro rebaño, es de cuidar a nuestra comunidad y ayudar a nuestra comunidad. Como seguidores de Cristo tenemos que estar involucrados en nuestras comunidades, nuestras escuelas, porque soy maestro, padres, apoyan a sus hijos, a centros comunitarios, la iglesia. Tenemos que ser la luz en la oscuridad. Sí, tenemos que demostrar la gracia que enseñó Jesús. Sí, con Pedro. A Pedro no dijo, mira, me negaste 3 veces, vete, lárgate, ya no eres discípulo. No, le dijo, ¿me amas? Ok, yo te amo también, sigue mis ovejas, vaciando mis ovejas, cuídalas. Y también nosotros tenemos que enseñar eso en nuestras comunidades, cómo demostrar la gracia, la paciencia, el perdón. ¿Sí? Y también cuando viene en la parte de la iglesia, pues le doy gracias a ustedes, a los hermanos que abran en sus casas todos los miércoles para tener un estudio bíblico. Eso es parte de cuidar a nuestro rebaño en la iglesia. Y gracias por lo que hacen y los apreciamos por eso. Gracias y continúen. Eso es parte de involucrarse y cuidar el rebaño que nos dio cargo Jesús. Y también cada vez que invertimos en las personas, estamos invirtiendo en el nombre de Cristo. Cada acto que hacemos en nuestra comunidad y ayudamos, aunque sea pequeño. Jesús dijo en Mateo 25, dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por mí, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño lo hicieron por mí. Ahí esa parábola habla sobre las ovejas y las cabras, que la única diferencia fue que uno no hizo algo. Las ovejas hicieron algo. Ellos, porque le preguntaron, ¿cuándo estuviste con nosotros? ¿Cuándo te dimos de beber, de comer? ¿Cuándo te visitamos en prisión? Y ahí es cuando él responde, dice, lo hicieron por mí, ustedes lo hicieron en mi nombre y hicieron eso, y él se da cuenta, nos da esa recompensa. Y esa es la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad, de ayudar cuando tengamos oportunidad de hacer esa diferencia. No tenemos que decir, en nombre de Cristo, está bien. Es solo de hacerlo, porque cuando nos empiezan a observar, dicen, algo diferente tiene esa persona, ¿qué es? Y así demostramos que estamos siguiendo a Cristo cuando nos dice y nos reta, sígueme. Y pues en conclusión, pues les quiero decir que Jesús nos enseña primero en este pasaje y a través de la serie que tenemos que perdonar, que tenemos ese poder que Él marcó nuestras vidas con la resurrección de Él, porque Él venció la muerte, tenemos ese mismo poder en nosotros, porque Él vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos da las fuerzas y las palabras para seguirlo. Y también, acuérdense que cuando le fallamos, Él nos da esa oportunidad de regresar. Como dice en inglés, un makeover o do-over. Un do-over, no makeover. Puede ser makeover, pero un do-over, de empezar de nuevo. Que aunque le fallemos, Él es fiel de perdonarnos y de restaurarnos. Y tampoco no hay que dejar como el mapa, no lo dejen a Jesús recalculando por 10 años. ¿Ok? Si fallamos, ok, hay que regresar, pero no dejen su mapa espiritual recalculando. Regresen otra vez al camino y seguir. Porque todos fallamos. Sí, y nadie es perfecto, pero tenemos que saber, ok, fallamos, ahora tenemos que pedir perdón, seguir adelante y Jesús nos restaura. Y les digo con eso, que tenemos el mismo poder de Jesucristo en nosotros porque Él venció la muerte y tenemos ese poder para poder cuidar a nuestra comunidad y a nuestra familia y en nuestras relaciones con los demás.